Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días para algunos de ustedes. Bienvenidos al análisis semanal de los domingos de hoy, 31 de enero del 2016. Primero que nada vamos a ver lo que sucedió la semana pasada. La semana pasada tuvimos una gran sorpresa por parte del Banco de Japón que le dio un arranque al mercado y una especie de chequeo de realidad, ¿ya? En el sentido que el yen estaba apreciándose y como yo les había dicho era algo que no tenía ni pies ni cabezas, siendo que la economía de Japón estaba pésima. Pero en todo caso había una aversión al riesgo desde principios del mes y eso fue poco a poco cambiando. Empezamos la semana con cierta este, con cierta aversión al riesgo, pero eventualmente todo empezó a funcionar como debería ser, fundamentalmente hablando. En todo caso, aquí podemos ver un ejemplo de lo que sucedió. Prácticamente todo se disparó, sobre todo contra el yen, ¿ya? La única excepción fue el dólar canadiense, que fue ayudado mayormente por el petróleo. Pero en todo caso, las monedas europeas perdieron ligeramente frente al dólar, pero todos le ganaron al yen. ¿Ya? Como pueden ver aquí, les agregué, por ejemplo, el dólar australiano yen, el dólar neozelandés yen, el dólar canadiense yen, el dólar yen. Todas ganaron casi o por encima de 200 pips durante la semana. El dólar canadiense le ganó al dólar, pero esto fue básicamente por esta subida del petróleo. Si ustedes ven aquí, a principios de la semana, el dólar canadiense había perdido 200 puntos frente al dólar, pero asimismo el petróleo había perdido 300 puntos, pero después ambos se dieron la vuelta, teniendo una clara relación inversa, ¿ya? El Dow se disparó, el DAX no tanto, pero terminamos con una vela positiva, mientras que las demás monedas, prácticamente las europeas, se mantuvieron bastante parecidas hasta a donde habían llegado. En todo caso, el euro dólar terminó con una vela bastante negativa, al igual prácticamente que la libra dólar, ¿ya? En fin, la semana pasada empezamos a ver risk off nuevamente hasta finales de la semana, que el mercado nuevamente empezó con el risk on. Esta semana tenemos muchas noticias claves, como las decisiones de tipos de intereses de Australia y del Reino Unido, los datos de empleo de Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, incluyendo el tan esperado non-farm payroll, o sea, nóminas no agrícolas. La semana pasada la Reserva Federal de Estados Unidos reconoció al final de su reunión de 2 días que la economía de Estados Unidos perdió un poco de impulso en el último mes del 2015, a pesar del crecimiento continuo en el mercado laboral. La Fed no cambió sus planes de seguir subiendo las tasas en el 2016, pero bajaron las expectativas de un alza para las tasas en el mes de marzo. La caída de los precios del petróleo y la debilidad de los mercados globales serán seguidas de cerca por la Fed. Muchos economistas creen que no es realista esperar 4 subidas de intereses por parte de la Fed en el 2016. Yo creo que más bien sí es, pero en todo caso, ¿qué puedo saber yo, no? Bueno, en resumen, la semana pasada seguimos con incertidumbre al principio y sin un rumbo claro. Una vez que el Banco de Japón bajó sus intereses a negativo, el mercado reaccionó y entró en lógica. ¿En qué sentido? En que el mercado tiene que estar con una misma mentalidad. Y en este caso eso le dio el shock suficiente para entrar en una misma mentalidad. Vamos a ver si esta semana seguimos viendo más de lo mismo. Recomiendo ver todos los pares con yenes, porque la debilidad del yen debería seguir. Esta semana tenemos el NFP, por lo cual puede ser que los mercados se paralicen a partir del jueves y viernes, hasta que
hasta que sea las nóminas no agrícolas. Aquí tenemos las nóminas, las noticias de la semana. Ya tenemos bastantes noticias. En todo caso, ahí están los calendarios. ¿Ya? Las principales noticias que pueden afectar nuestro trading son 12, según mi criterio. Obviamente pueden haber otras que afecten, pero en todo caso, según mi criterio, estas 12 son las principales que hay que ver. La primera de todas es el lunes a la 1:45 de la madrugada, que es el PMI manufacturero de China, hecho por una entidad independiente que se llama Caixin. Ya este indicador independiente de la economía china causó preocupaciones en los últimos meses, ya que refleja contracción, incluso después de levantarse de los mínimos. Se espera 48,1 a 48,2. Luego tenemos el lunes a las 15 horas GMT el PMI manufacturero ISM de Estados Unidos. El PMI manufacturero continuó su contracción en diciembre después de una lectura decepcionante de 48,6 en el mes anterior. Esta fue la lectura más baja desde julio del 2009, con descensos en todos los ámbitos. El índice de nuevas órdenes aumentó un 0,3 puntos, alcanzando 49,2. El índice de producción registró un 49,8 de 49,2, y eso no debería ser por ciento. Hay una equivocación ahí, mía, disculpen, en noviembre. Y el índice de empleo se redujo 3,2 puntos a 48,2. Se espera que el PMI manufacturero se mantenga en 48,6 esta vez. Luego tenemos el martes a las 3:30 de la madrugada, horario GMT, la decisión de las tasas de Australia. El Banco de la Reserva de Australia mantuvo las tasas de efectivo oficiales en el 2% en su reunión de diciembre. Glenn Stevens, el presidente de la Reserva australiana, notó una cierta mejora en las condiciones económicas, pero dijo que las perspectivas podrían requerir una mayor flexibilización monetaria. Stevens dijo que está dispuesto a recortar las tasas si los datos económicos empeoraban. Sin embargo, las cifras recientes de inflación han superado las expectativas, así que lo más probable es que no haya un recorte de tasas. Luego tenemos los datos de empleo de Nueva Zelanda, el martes a las 21:44 de la noche. El mercado de trabajo de Nueva Zelanda se contrajo inesperadamente por primera vez en 3 años en el tercer trimestre, debido principalmente a una disminución de trabajadores a tiempo parcial. El empleo cayó un 0,4% tras haber subido un 0,3% en el trimestre anterior. Los economistas esperaban que el empleo crezca un 0,4% en el tercer trimestre. Por otra parte, la tasa de desempleo aumentó a 6% desde 5,9% en el segundo trimestre. Los economistas esperaban que el mercado laboral de Nueva Zelanda se expanda un 0,8%, mientras que el desempleo se prevé que aumente un 6,1% en esta ocasión. Luego tenemos las nóminas no agrícolas ADP. ADP es una entidad privada que contratan las empresas para que les haga el payroll, o sea, las remuneraciones. El sector privado de empleo se expandió por 257.000 empleos en diciembre, según el informe ADP. La lectura mostró fuerza en la economía y siguió a una ganancia de 211.000 en el mes anterior. La fortaleza del mercado laboral sugiere que las condiciones de la economía de Estados Unidos siguen siendo sólidas y pueden provocar que la Reserva Federal eleve las tasas de intereses de nuevo en marzo. Se espera que el sector privado de Estados Unidos haya producido 191.000 empleos no agrícolas privados en enero. Luego tenemos el PMI no manufacturero, ISM, el miércoles a las 15 horas. El sector de servicios de Estados Unidos se expandió menos de lo esperado en diciembre, con el ritmo de crecimiento más lento en casi 2 años. El índice disminuyó a 55,3 desde 55,9 en noviembre. El índice de nuevos pedidos registró 58,2, subiendo 0,7 puntos. El índice de empleo aumentó 0,7
puntos a 55,7, mientras que el índice de precios disminuyó 0,6 puntos a partir de noviembre. Sin embargo, la mayoría de los comentarios de los encuestados sigue siendo positivo sobre las condiciones de negocios y de la economía en general, con respecto a lo no manufacturero. Se espera que la actividad del sector de servicios de Estados Unidos sea de 55,2. Les recuerdo que todas estas cifras, cuando por encima de 50 muestran crecimiento, por debajo de 50 muestran desaceleración o decrecimiento. Luego tenemos el jueves a las 12, hora GMT, la decisión de intereses de Reino Unido. El Banco de Inglaterra mantuvo las tasas de interés en enero en medio de la volatilidad en los mercados globales y una caída continua de los precios del petróleo que frenan aún más la inflación. Solo Ian McFerty votó a favor de un aumento de 0,75%. Los miembros del MPC, que es el Comité de Política Monetaria, creen que el panorama se mantuvo sin cambios a partir de las previsiones económicas anteriores en noviembre. Por otra parte, el Comité de Política Monetaria de Gran Bretaña destacó que la caída del 40% del precio del petróleo afectaría gravemente el aumento de la inflación. Luego, a la misma hora, habla Mark Carney, el gobernador del Banco de Inglaterra, y él va a hablar sobre la inflación. Carney dijo en un discurso en Londres que el Banco de Inglaterra no debería comenzar a subir las tasas de interés en los próximos meses, indicando la débil condición de la economía mundial, y el crecimiento se desaceleró en el Reino Unido, al igual que en Estados Unidos. También dijo que el MPC observa los signos de la renovada desaceleración de las presiones inflacionarias antes de ofrecer una nueva ronda de flexibilización monetaria. En todo caso, lo que está sucediendo en Inglaterra y en Estados Unidos es que sus economías internas y su consumo interno están buenos, ya sobre todo en Estados Unidos, donde el 70%, o un poquito más del 70% de la economía se basa en el consumo interno. Sin embargo, con la desaceleración mundial, ciertos sectores, por ejemplo, el manufacturero, han bajado. O sea, el dólar se ha valorado y eso ha hecho que bajen las exportaciones y el sector manufacturero es el que más es afectado en este caso. Bueno, las últimas 4 noticias de la semana que pueden tener alguna afectar nuestro trading técnico son las peticiones de desempleo de Estados Unidos el jueves a las 3:30 horario GMT. La semana pasada tuvimos una sorpresa negativa, llegando a un máximo de 6 meses de 294.000 solicitudes de desempleo, contra 278.000 que se esperaban, lo que reafirma la fortaleza laboral estadounidense. La semana antepasada tuvimos la sorpresa y la semana pasada nuevamente bajamos a 278.000. Los economistas pronostican una caída de 282.000 en esta semana, y se espera que el número de nuevas solicitudes sea de 286.000 esta semana. Luego tenemos los datos de empleo canadienses el día viernes. El mercado laboral canadiense se expandió inesperadamente en diciembre, añadiendo 22.800 puestos de trabajo en medio de un gran aumento en el trabajo de tiempo parcial. Tiempo parcial es la gente que no tiene un horario completo de 8 o 9 horas diarias o 40 horas a la semana, sino que trabajan 2, 3 horas, qué sé yo. El número de empleos a tiempo completo disminuyó en diciembre por 6.400 puestos, mientras que la economía agregó 29.200 puestos de trabajo a tiempo parcial. Mientras tanto, la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en el 7,1%. El panorama general es menos atractivo, indicando que la contracción en el sector privado es débil.
La tasa de crecimiento de empleo en el 2015 fue ligeramente más fuerte que en el 2014 y 2013, donde el número total de puestos de trabajo se expandió apenas un 0,7% cada uno de estos años. Luego tenemos las esperadas nóminas no agrícolas de Estados Unidos, del NFP, viernes a las 3:30. Las nóminas subieron en diciembre por 292.000 puestos nuevos de trabajo no agrícolas, siguiendo 252.000 en el mes anterior. La contratación recibió un impulso del clima inusualmente cálido y la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en un mínimo de 7 años y medio del 5%. Los datos de empleo indican que la economía se mantiene en crecimiento, mientras que la reciente debilidad puede atribuirse a los sectores orientados a la exportación y la fabricación, dada la desaceleración mundial. Las nóminas para octubre y noviembre fueron revisadas y mostraron 50.000 empleos más de lo que habían informado anteriormente, lo cual da más optimismo a la parte laboral estadounidense. Se espera que el sector privado de Estados Unidos se haya expandido por 192.000 nuevos empleos en enero. Así que, y se espera que la tasa de desempleo siga en el 5%. Y por último tenemos la balanza comercial de Estados Unidos. El déficit comercial de Estados Unidos se contrajo en noviembre a un mínimo de 9 meses de 42,4 mil millones por una fuerte disminución en las importaciones que sobrepasó una disminución de las exportaciones. Sin embargo, el panorama general muestra que tanto las exportaciones como las importaciones están cayendo debido a la fortaleza del dólar y la debilidad de la economía global. Las exportaciones cayeron un 0,9% a 182,2 mil millones, un mínimo de 4 años, y el déficit comercial de Estados Unidos se prevé que suba a 42,8 mil millones en diciembre. Bueno, ahora vamos a ver los diferentes activos que normalmente vemos, empezando por el euro dólar. Fundamentalmente hablando, sigo neutro, o soy neutro. El dólar cerró el mes con bastante indecisión. No logramos salir de una consolidación que nos tiene aproximadamente entre 1,08 y 1,10, ¿ya? La inflación en la zona euro salió marginalmente por encima de las expectativas, pero por otro lado la confianza empresarial alemana decepcionó. Draghi repitió su postura pesimista, pero esto fue algo que de alguna manera el mercado lo olvidó rápidamente y mientras que en los Estados Unidos la Reserva Federal se pasó al lado de la preocupación, disminuyendo las posibilidades de un alza en marzo. El euro sigue apoyado por los flujos de refugio, por las preocupaciones sobre la economía global, el petróleo y la economía china. Muestras de debilidad en la economía estadounidense empujan hacia atrás la próxima subida de tipos de Estados Unidos. Y esto es aparentemente positivo también para el euro dólar. Pero justamente debido a lo positivo de no subir las tasas, los flujos de refugio seguro se disiparán. El panorama mixto continúa con el Banco Central Europeo. No sabemos si Draghi hará una mayor flexibilización o simplemente está gritando que viene el lobo y al final no viene el lobo. En definitiva, podríamos ver otra semana de indecisión por parte del euro, así que por eso estoy neutro. Ahora, técnicamente hablando, soy bajista una vez que rompamos 1,08. Tenemos dos velas semanales seguidas, ya muy bajistas, y hemos estado 2 semanas a punto de romper. Si es que logramos romper, el siguiente nivel que estaríamos viendo sería 1,05, ¿ya? Libra dólar. La libra dólar mostró algunos movimientos fuertes durante la semana, pero cerró la semana sin mayores cambios en 1,4240. Y los aspectos más destacados de esta semana son los informes PMI. Como ya se esperaba, la Reserva Federal optó por no subir las tasas y se mostró cauteloso en su discurso.
Los números estadounidenses no impresionaron la semana pasada, mientras que en el Reino Unido el PIB preliminar registró ganancias de 0,50, tal como se esperaba. La Fed sonó pesimista en las declaraciones de enero, pero los mercados están buscando pistas sobre un alza en marzo, por lo que estos datos positivos de Estados Unidos podrían reforzar al dólar frente a la libra. Los niveles de inflación siguen siendo débiles en el Reino Unido y un informe de inflación pesimista del Banco de Inglaterra podría debilitar nuevamente a la libra. Acuérdense que tenemos un informe el día jueves, la decisión de intereses, que hay prácticamente cero posibilidades de que suban los intereses, pero el discurso va a ser lo que el mercado va a estar esperando ver. Técnicamente soy neutro, aunque tengo un bias cortoplacista alcista. ¿En qué sentido? En que tenemos 2 semanas con velas, la semana pasada algo alcista, pero con indecisión, y esta semana con fuerte indecisión. Así que lo más probable es que subamos un poquito, probablemente a niveles de 1.45, para luego volver a bajar. O si rompemos el mínimo de la semana pasada, entonces vamos a estar abriendo el camino para 1.40. Dólar yen. Fundamentalmente soy alcista. El dólar estadounidense está aplastando al yen, ya que el dólar yen subió 260 puntos la semana pasada y el par cerró en 1.2114, marcando un máximo de 6 semanas. La próxima semana tiene 8 eventos. La Reserva Federal, como hablamos, fue pesimista en su declaración de política monetaria de enero, disminuyendo las posibilidades de un alza en marzo, mientras que el Banco de Japón sorprendió a los mercados mediante la adopción de tasas de intereses negativos, lo que envió al yen al sótano al final de la semana. El Banco de Japón sorprendió a los mercados mediante la reducción de las tasas a territorio negativo, en un intento de reactivar la débil economía japonesa. El yen recibió una paliza a finales de la semana frente a las demás monedas, y esta tendencia podría continuar. Como era de esperar, la Reserva Federal no elevó las tasas la semana pasada, por lo que los mercados estarán buscando pistas sobre un alza de tasas en marzo. Eso quiere decir que cualquier noticia que nos indique que la posibilidad pueda aumentar de subir los intereses en marzo va a fortalecer el dólar. ¿Ya? Técnicamente sigo siendo alcista. En el largo plazo rompimos 1.1850, ahora nos estamos dirigiendo a 1.23, terminamos con una vela bastante alcista la semana pasada, así que no me cabe la menor duda que seguiremos subiendo. Ahora acuérdense que estamos en un año que empezó con mucha volatilidad. Eso quiere decir que podemos tener unos swings bastante volátiles, pero en definitiva al final del camino nos vamos para arriba. Dólar australiano, dólar. El dólar australiano continúa mejorando y ganó 80 puntos la semana pasada. El par cerró la semana en 0.7080. Es una semana muy ocupada con 3 eventos en el calendario OSI. El dólar australiano se aprovechó de un comunicado de la Fed pesimista y que los números estadounidenses no impresionaron a nadie. El australiano también recibió un impulso de las cifras de inflación de Australia, que salieron ligeramente mejor de lo esperado. La Fed sonó pesimista en su declaración de enero, pero los mercados estarán buscando pistas sobre un alza para marzo, porque los datos positivos de Estados Unidos podrían reforzar al dólar estadounidense. Los comunicados australianos claves tendrán que cumplir las expectativas o el australiano podría caer de nuevo por debajo del nivel del simbólico 0.70. Cambio momentáneamente a neutral, de momentáneamente neutral a nuevamente bajista. Técnicamente sigo bajista, estamos por debajo de la línea de tendencia alcista. Si es que llegásemos a romper esta línea de tendencia que ustedes pueden ver ahí en la línea azul, puede ser de que retomemos o retractemos más hacia el alza, pero tenemos que acordarnos que estamos en una tendencia bajista de bastante largo plazo, que viene hace mucho tiempo. De hecho viene desde
prácticamente desde el 2014, así que lo más probable es que sigamos en el mismo camino. Análisis fundamental del dólar neozelandés dólar. Soy bajista, el dólar de Nueva Zelanda se movió fuertemente por doble función el miércoles pasado, porque tuvo casi simultáneamente, o no simultáneamente, pero el mismo día, las palabras de la Fed y luego del Banco de Nueva Zelanda. Ahora tenemos un informe de empleo y los precios trimestrales de la leche. La Fed se inclinó hacia el lado pesimista, mostrando cautela sobre el futuro. El Banco de Nueva Zelanda siguió con las tasas de intereses sin cambio. Sin embargo, el presidente del Banco Central, Wheeler, dijo que está abierto a nuevos recortes a finales de este año y se quejó sobre el valor del dólar neozelandés. O sea, ellos quieren que esté más bajo todavía, ¿ya? Sin embargo, un mejor estado de ánimo del mercado empujó al kiwi a tierras más altas. El Banco Central de Nueva Zelanda, un Banco Central de Nueva Zelanda pesimista, con deseos de ver un kiwi más débil y un estado de ánimo del mercado bajón, debido en parte a las cifras de Estados Unidos poco convincentes, podrían tener un montón de presión sobre este par. Así que sigo siendo bajista. Técnicamente sigo neutro, como pueden ver, estamos aquí desde hace 3 semanas con velas bastante neutrales. Aquí la cuestión es, si seguimos en esta consolidación, lo más probable es que vamos a buscar subir a niveles de 0.69 para luego volver a bajar y seguir en esta consolidación en la cual llevamos varios meses ya. Ahora, si rompemos 0.64, lo más probable es que sigamos bajando bastante. ¿Ya? Dólar canadiense, fundamentalmente hablando, el dólar canadiense ha subido por segunda semana consecutiva. El dólar cayó 170 puntos la semana pasada, cerrando en 1.3974. Su nivel más bajo en 4 semanas. Lo más destacado de esta semana son los datos de empleo. Bueno, como ya hablamos hace un ratito, o sea, hemos repetido varias veces, la Reserva Federal mostró cautela y esto redujo las posibilidades de una alza para marzo. Mientras que el PIB canadiense registró una ganancia de 0,3%, igualando el pronóstico del mercado. El dólar canadiense ha tenido fuertes ganancias en las últimas 2 semanas, pero sigue siendo vulnerable, cotizando cerca de la línea de 1.40. La economía de Estados Unidos sigue superando a la de su vecino del norte y los mercados especulan sobre una alza en las tasas en marzo. Así que todas estas medidas van a seguir pesando sobre el dólar canadiense y sigo siendo alcista. Acuérdense que llevábamos ya un montón de tiempo subiendo y ya tocaba pues una retracción y eso es lo que estoy viendo ahora. Técnicamente hablando, aquí estamos en la retracción, estamos chocando contra 1.40. Si rompemos 1.40, nuestro siguiente paso sería llegar a niveles de 1.35. Ahora, yo no estaría dispuesto a vender hasta por lo menos que lleguemos a 1.38 y lo dudo que lleguemos a esos niveles, pero en todo caso hay que estar pendientes de lo que sucede con el petróleo y eso nos va a dar la pauta de qué es lo que va a suceder con el dólar canadiense. En cuanto al oro, el oro siguió subiendo en este canal alcista que dibujamos la semana pasada y justo chocó contra este canal. Lo más probable es que siga subiendo hasta que lleguemos a la línea de tendencia bajista, que ustedes pueden ver ahí, y ahí es donde las papas queman, ahí es donde vamos a tener que ver qué es lo que sucede, qué es lo que va a suceder. Por el momento sigo siendo neutro, ya que estamos dentro de este triángulo, y ahí es donde vamos a saber si es que nos vamos para abajo o nos vamos para arriba. En cuanto al petróleo, el mercado del crudo ligero y dulce inicialmente cayó en el transcurso de la semana, pero se dio la vuelta para formar un martillo. El martillo es una señal alcista y como resultado es muy probable que veamos algo más de presión compradora. Debido a esto estamos a la espera de ver
si podemos o no podemos romper por encima de la parte superior del martillo con el fin de tratar de llegar a niveles de $40. Sin embargo, no creo que hemos cambiado la tendencia, sino que estamos en una retracción de la tendencia bajista y con una vela resistiva podríamos empezar a vender. Así que sigo bajista, simplemente estamos en una retracción. Esta ha sido una baja demasiado fuerte como para que simplemente de un día para otro o de una semana para otro cambie drásticamente. Las condiciones no han cambiado, seguimos con sobreproducción, seguimos con una baja demanda. La semana antepasada el pretexto fue de la subida, fue la demanda, cómo aumentó la demanda debido a un temporal de invierno que hubo en Estados Unidos, y la semana pasada la alza se le atribuyeron a que el ministro de Finanzas de Rusia dijo que estaban hablando sobre un acuerdo con Arabia Saudita de bajar un 5% la producción, etcétera, etcétera. Lo cual después se descubrió que era mentira. Sin embargo, igual no bajó. Pero en todo caso, hay que estar pendiente de eso. En cuanto al Brent, básicamente lo mismo. Seguimos en una tendencia bajista, sin embargo estamos en una retracción. Hay que ver cuando se rompa el soporte de la retracción para seguir vendiendo. El análisis técnico del dólar, del índice del dólar, cayó inicialmente durante el transcurso de la semana, pero terminó formando un martillo. Debido a esto parece que el mercado está tratando de encontrar suficiente apoyo y el impulso suficiente para romper por encima del nivel de 100. Una vez que logre esto, el mercado va a tener la libertad de ir mucho más alto. No tenemos ningún interés en la venta, sigo alcista, es simplemente cuestión de tiempo. En cuanto al análisis técnico de los índices, tal como vengo haciendo ya hace tiempo, voy a hacer un solo análisis para los índices que siempre vemos, ya que todos están prácticamente en la misma situación. Tal como pronosticamos la semana pasada, los mercados siguieron subiendo, en el caso de la mayoría de estos. En el caso de los mercados americanos terminamos con velas muy alcistas y terminamos justo en el rango más alto, cerrando las velas. Así que lo más seguro es que sigamos subiendo. En el caso de las europeas, terminamos con velas con un poco de indecisión. Sin embargo, soy alcista en todas las bursátiles. Ojo, que probablemente seguiremos con una volatilidad muy alta y swings extremos. Y por esta razón tenemos que ver cómo nos posicionamos, porque pueden haber fuertes movimientos, fuertes retracciones que nos pueden sacar del mercado. Sigo insistiendo que las condiciones de Estados Unidos siguen siendo muy buenas, por lo que no existe una razón real para estas caídas, sobre todo porque el consumo interno sigue muy bueno y se muestra con fuerza. Espero que hayan comprado al romper los máximos de la semana pasada, ya que si lo hicieron, ganaron muy buena plata. Y aquí, como pueden ver, terminamos justo en el rango, en el Dow, terminamos en la parte superior de la vela semanal. Chocamos aquí contra este soporte y terminamos yéndonos para arriba. Lo mismo sucedió en el SP500. Ahora la próxima meta es 2000, mientras que aquí estaríamos hablando de 17.000 como próxima, o 16.900 realmente como próxima meta en el Dow. El DAX no tuvo una vela tan positiva, es una vela en cierto modo indecisa, aunque tiene una estela más larga en la parte de abajo, lo cual la hace ligeramente positiva. Aquí yo estaría esperando que lleguemos a 10.200 y una vez que rompamos 10.200, ahí ya el resto es historia, que vamos a seguir subiendo. En cuanto al Nikkei, básicamente es una copia de lo que vemos en el yen. Seguimos subiendo, ya estamos por encima de 17.000. Llegamos a 17.500. Ahora la próxima parada es hacia 20.000. Estamos claramente en una tendencia alcista
estamos respetando esta tendencia de una manera muy eficaz. Por último, aquí tenemos los pares de mayor movimiento. Como pueden ver, la volatilidad está fuerte. Si aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pares por encima de 200 pips diarios, lo cual es bastante. Y el resto está prácticamente todos por encima de 100, excepto el euro libra. Así que la volatilidad está fuerte, esto nos da buenas posibilidades de ganancia, pero asimismo tengan mucho cuidado porque esto también nos puede servir en contra. Bueno, les doy las gracias por asistir a nuestro análisis semanal. Somos los mejores en América Latina y Sudamérica, y no lo decimos nosotros, lo dice World Finance, lo dice International Finance Magazine. Así que los esperamos el próximo domingo y los invitamos a abrir una cuenta demo en continentalfx.com. También los invitamos a inscribirse con una cuenta real en nuestra red social de ContiFX Social, donde pueden seguir a más de 1000 traders exitosos que operan los mercados con nosotros, y ustedes pueden, mientras aprenden, pueden ir copiándolos. Así que eso sería todo por hoy. Espero que tengan una excelente semana. Cualquier cosa me escriben, me llaman, me visitan en la oficina. Cuídense mucho, un abrazo y hasta el próximo domingo. Chao, chao.